Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, nuestro oído espiritual, para que lo que el Espíritu Santo ha de hablar en esta mañana llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros corazones, Dios. Igualmente, Dios, oramos por cada persona, Dios, que participará de este servicio, cada persona, Dios, que podrá cantar, que podrá meditar en tu palabra, Dios. Que sea tu Espíritu Santo hablando a su vida, hablando a su corazón, Dios. Gracias por Jesucristo, gracias por esta hermosa sangre, que a través de esa sangre nuestros pecados son perdonados y podemos llegar ante tu presencia con acciones de gracia. Podemos llegar ante tu presencia justificados por esa hermosa sangre, Dios. Padre, en esta hora, sé glorificado en medio de tu pueblo, Dios. Y Padre, que todo lo que hagamos en este lugar, Dios, glorifique tu nombre y edifique a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a exaltar su nombre y vamos a unirnos con el grupo de alabanza y decirle que Dios es bueno. Por eso le vamos a alabar, amén. Todo tiempo te vamos a glorificar, Padre Santo. Vamos a seguir alabando al Señor. Bueno es alabarte, Señor. ¿Cuántos trajeron sus palmas para alabar al Señor?
Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder alabarte, de poder glorificarte, Señor, en este momento, Padre. Porque realmente toda esta alabanza que traemos para ti cada domingo, Señor, cada día de nuestras vidas solamente es para ti, Señor. Nosotros solamente nos gozamos, Señor, porque tú, Señor, también te estás gozando con nosotros, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de recibir toda esa honra, toda esa adoración. Gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Moriste por todos y cada uno de nosotros, Señor, en esa cruz, Señor. En este momento solamente te damos nuestro corazón, Señor.
nosotros, Padre Santo, nunca hubiera podido dar nada, Señor, absolutamente nada, como tú lo hiciste por todos y cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces podemos decir, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús aquí, Jesús allá, Señor? Porque nosotros hemos entendido, Señor, que realmente, Padre Santo, hiciste un gran sacrificio por nosotros, Señor. Y hoy, Señor, estás sentado en el trono, Señor, en ese trono que tú te mereces, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo, Señor. Muchísimas gracias, Dios. ¿Cómo poder pagarte todo eso? No lo podemos hacer, Señor. Solamente, Dios, con obediencia podemos hacer, Señor, que ese sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros valga la pena, Dios.
siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Levanta tu voz y díselo. Al que está sentado en el trono, Él está aquí. Si tienes alguna carga, es el momento de que entregues todo lo que tengas en tu corazón. Adórale. Dios, reconocemos a tu Hijo como esa persona maravillosa que tú diste con tanto amor, esa persona maravillosa que fue obediente a tu voz, y a través de ese hermoso sacrificio en la cruz del Calvario, a través de ese sufrimiento, nos enseña la palabra de Dios que al tercer día se levantó victorioso, se levantó triunfante. Y es por eso que Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque Él es el victorioso, porque Él es el que triunfó allí en esa tumba y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. No solamente intercede, sino también nos ha dado esa salvación tan maravillosa. Y cuando dice que intercede por cada uno de nosotros, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce por lo que estamos pasando y está ante el Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Jesucristo. Tantas cosas que has hecho por nuestras vidas, tantas cosas que has mostrado tu grande amor para nosotros. Y lo que resta en nuestra vida es presentarnos ante ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, rendir todo nuestro ser, rendir todos nuestros servicios, nuestros talentos, nuestros dones, los entregamos ante ti y te decimos que tú eres el digno de recibir gloria, honra y alabanza al único merecedor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Recibe la alabanza, recibe la adoración en esta hora, Señor Jesús. Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía
y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. A ese Dios adoramos, a ese Jesucristo exaltamos, a ese Espíritu Santo glorificamos, al que está con nosotros, al que vive y reina para siempre, al que tiene cuidado de cada uno de nosotros, nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro sustentador eres tú, Dios. Por eso recibe esta alabanza de tu pueblo, Dios. Y Padre, también queremos abrir todo nuestro ser, Dios, para que hables en esta hora a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Dé un fuerte aplauso a Dios. Y recuerde que a ese que usted le da honra, a ese usted que le da alabanza y adoración, también está en el trono intercediendo por cada una de su petición, por cada una de su oración. Por eso usted debe estar seguro, debe estar confiando en Dios. Amén. Puede sentarse y vamos a continuar adelante. Yo sé que algunos están agradecidos con Dios por lo bueno que es, están agradecidos porque Dios ha sido fiel. Amén. A pesar de todo lo que esté sucediendo, Dios ha sido fiel. Y al verlos yo a ustedes aquí, quiere decir que la mano de Dios ha sido sobre ustedes. Y gloria a Dios por ello. Entonces agradecemos con los cantos, agradecemos con la adoración, pero también agradecemos, dice la palabra del Señor, que debemos de reconocer la bendición de Dios, debemos de también mostrarle nuestra gratitud, y dice que honra a Jehová con tus bienes. Entonces, si usted Dios le bendijo con un trabajo y usted fue recompensado en sus empresas, en su trabajo, y recibió de parte de Dios, vamos a darle también nuestro diezmo, nuestra ofrenda a nuestro Dios. Amén. Todos los agradecidos vamos a mostrarle nuestra gratitud a Dios, trayendo nuestro diezmo y trayendo nuestra ofrenda. Lo hemos aprendido y no me canso de decirlo. Le vamos a dar a Dios no con tristeza ni por necesidad. A veces decimos, ay, le voy a dar porque se nos enseñó de esa manera, le voy a dar 100 para que me dé 200. No con tristeza ni por necesidad. Lo damos con agradecimiento, porque Él ya ha sido fiel. No le voy a dar para que me dé, le voy a dar porque ya Él me ha dado a mí. Amén. Y entonces en ese principio usted lo trae en agradecimiento, y obvio que Dios no es deudor de nadie. Por eso la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Él es fiel y dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, si hemos aprendido a darle a Dios no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vamos a dar a nuestro Dios. Mientras alabamos al Señor, nuestro hermano Baltasar, nuestra hermana Yamilet va a estar pasando por las bancas para que usted dé su diezmo y su ofrenda. Amén. Pónganse de pie nuevamente y vamos a alabar a nuestro Dios. Dios por siempre.
Gloria a Dios. Estoy contento porque estamos en la casa de Dios alabándole y glorificándole, pero también estoy contento porque detrás de todo ello el Espíritu Santo está sacando los dones y los talentos. Amén. Gloria a Dios por mi hermano Jesús, me sorprende, ¿eh? Gloria a Dios. Y la mamá gallina está feliz, está contenta. Amén. Ese es mi hijo, gloria a Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros, mis hermanos. Yo siempre he creído y he confiado en Dios de que todos los dones, todos los ministerios están en la propia iglesia. Y gloria a Dios por ello. Vamos a continuar adelante. Nuestros hijos pueden salir a su clase, usen su mascarilla, como quiera usan su distancia ahí en el salón, pero llévense puesta su mascarilla, y ahí nuestra hermana Yamilet y nuestra hermana Michelle van a estar ministrando con ustedes. Amén. Ahí están las maestras esperando. Miren, en esta puerta, bueno, continúen ahí y en la puerta los van a estar esperando. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios porque tenemos esa oportunidad de poder estar en su casa. Y gloria a Dios porque también tenemos la oportunidad de tener Biblia en mano, de tener palabra de Dios que podemos escuchar con libertad. Amén. Entonces en esta hora damos gracias a Dios también por quienes están con nosotros. Algunos más están regresando también. Gloria a Dios, nuestra hermana Carolina y también Manuel, dijimos. Manuel, que está también con ella. Gloria a Dios que nos visitan. Damos gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por los que están en la casa de Dios. Amén. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra del Señor. Yo sé que estamos como iglesia Robin Hood, estamos estudiando el libro de Hechos. El libro de Hechos. Y quizás usted diga, pastor, ya no continuamos con ese mensaje, con esa serie. La tenemos en mente. De hecho, nos quedamos en Hechos. En Hechos estábamos estudiando lo que es el capítulo 4, capítulo 5, que dijimos que no lo podíamos despegar de uno de otro por la enseñanza que estaba sucediendo ahí. Pero también quise abrir un paréntesis porque estamos estudiando entre semana lo que acabamos la serie que es los mandamientos de Dios. Estuvimos viendo que los mandamientos de Dios era algo esencial para la vida del hombre, algo esencial para la vida del creyente. A través de los mandamientos, Dios nos enseña primeramente lo que es Él. Nos enseña lo que Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios todo bondadoso, Él es un Dios todo misericordioso, pero también Él es un Dios justo. Y a través de los 10 mandamientos nosotros aprendemos esto de Dios, pero también a través de los 10 mandamientos nosotros aprendemos que esos mandamientos son el espejo donde nosotros podemos vernos y nos damos cuenta de nuestra maldad. Nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, que somos pecadores delante de Dios y que en realidad necesitamos volver nuestra mente a la mente de Dios. Y por eso los 10 mandamientos es un llamado, fue un llamado al pueblo de Israel y es un llamado a la humanidad a que pensemos como Dios piensa. Porque ellos ya se habían dado ya habían conocido cómo el mundo vivía el egipcio y cómo Dios quería de ellos. Entonces los 10 mandamientos fueron dados por esa razón. Y nos damos cuenta conforme vivimos el mundo, conforme vivimos los años, las etapas, las generaciones, nos damos cuenta que si la humanidad se retira de esos 10 mandamientos, ¿a dónde estamos llevando nuestra humanidad? ¿A dónde estamos llevando nuestra sociedad? Por eso es necesario volver a mirar esos 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se acerque al corazón de Dios. Amén. Entonces eso es lo que hemos estado estudiando. Y Hechos cuando estamos escuchando lo de Hechos, llegamos al momento en que dice la palabra del Señor, ahí en Hechos 4. Llegamos hasta la palabra que decía
y la multitud de los que habían, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, ¿se acuerdan de ese pasaje? Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Versículo 12 del capítulo 5 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían, 14, en el Señor, aumentaban más que en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Entonces nosotros entre semana estuvimos viendo cómo nuestro corazón tiene que acercarse al corazón de Dios. ¿Para qué? A través de ese corazón cerca de Dios pueda suceder lo que estaba sucediendo, ¿dónde? En la iglesia primitiva. No hay manera de poder hacer las obras de Dios, no hay manera de poder hacer la gran comisión si no está la ley de Dios marcada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo empezó la ley de Dios. Hay un solo Dios, hay un solo creador, hay un solo Jehová, y a ese Jehová vamos ¿a qué? A servir. A ese Jehová vamos a amar, a ese Jehová vamos a entregar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha dado más por nosotros. Él ha hecho y les empezó a recordar, le empezó a decir: acuérdense cuando estaban en esclavitud, acuérdense cuando vivían bajo esa sujeción, bajo esa esclavitud del faraón, y ahora como yo con mano libertadora los he librado de ellos. Era imposible que ustedes salieran de la cautividad, pero yo los hice libres. Yo los saqué de Egipto, y ahora les da los mandamientos. Les dice: mi deseo es de que vivan de esta manera, porque a través de esta manera ustedes encuentran mi bendición. Esto es lo que yo he preparado para la humanidad. No los preparé para estar en esclavitud, los preparé para que sean libres. Y esa libertad, si usted se da cuenta, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación, para que podamos gozar de la libertad, necesitamos respetar las leyes, ¿cierto o no? Un pueblo sin leyes va al caos. Por lo tanto, hay que respetar leyes, y esas leyes nos dan la libertad para vivir en ese país. Y así es también la palabra del Señor. Y cuando yo veía esto y leía el libro de Hechos, quise hacer un paréntesis en cuanto al libro de Hechos. ¿Para qué? Para que entendamos realmente por qué dice la palabra de Dios que tenían todas las cosas en común. También dice que estaban todos unánimes, todos juntos, todos unánimes. Y también dice la palabra del Señor que se reunían en las casas cada día, compartían el pan, compartían la oración, compartían la lectura, y todos estaban en un mismo sentir. Esto nos habla, ¿sí lo hizo el Espíritu Santo? Claro que sí, pero también nos habla que de parte de las personas había un compromiso. De parte de las personas había una decisión de decir: yo quiero vivir para mi Dios. Los discípulos, los apóstoles, era una decisión, y todos los que estaban alrededor de ellos, era una decisión de decir: nosotros vamos a vivir para nuestro Dios. Nosotros vamos a respetar lo que Dios pide de nosotros. Y es por eso que se podía notar, se podía ver de las demás gentes lo que ellos estaban viviendo. No solamente hablaban de un Dios, vivían para un Dios. No solamente expresaban que creían en Dios,
sino que no, ellos mismos vivían para su Dios. Y por eso la gente notaba, la gente veía y la gente quería estar cerca de ellos. Y hoy en esta mañana yo quiero llevarles, porque también, acuérdense, estamos ligados con lo que es la clase del miércoles y lo que es el domingo, llevar un mismo sentido, un mismo tema. Y las clases que continúan los miércoles precisamente nos hablan acerca de un compromiso. Vimos las leyes de Dios, gloria a Dios por ello, porque tenemos que ser fiel a nuestro Dios, que tenemos que ser fiel a nuestra familia, tenemos que ser fiel a los valores de Dios, y también para poder ser fiel a esos valores tiene que haber un compromiso. ¿Me pasas por favor el expositorio y los lentes? Debe de haber un compromiso. Gracias. Y la siguiente etapa de las lecciones se las estoy diciendo, mis hermanos, para que también se anime a venir los miércoles. Son las lecciones que estamos estudiando. Entre semana acabamos con los 10 mandamientos, una mirada renovada a los 10 mandamientos, pero ahora vamos a continuar en todo, así se llama el título, una vida de compromiso. Una vida de compromiso. Y los discípulos lo entendieron bien esto. Las personas que vivieron al lado de Jesús lo entendieron bien, que estaban comprometidos con el reino de Dios, que estaban comprometidos con lo que Dios estaba pidiendo de ellos, y vivían bajo ese compromiso. Vamos a estar viendo el tema como por ejemplo el compromiso de Cristo, porque Él es el ejemplo más grande para nosotros, el ejemplo que Él dejó de estar comprometidos, de estar en obediencia, de vivir para su Padre Celestial. Y después de ello vamos a ver nuestro compromiso con Cristo. Vamos a estar también viendo que estamos comprometidos con su palabra, estamos comprometidos con su iglesia, estamos comprometidos a estar en oración, estamos comprometidos a vivir en adoración a nuestro Dios, y estamos comprometidos en llevar la gran comisión. Si usted se viene a las clases del miércoles, va a entender el corazón de Dios que puso en los discípulos, y que se podía decir que había un deseo de estar todos juntos y había un deseo de estar todos unánimes. Y esto es lo que queremos lograr con estas clases, de que su corazón se acerque más al corazón de Dios. Ese es el propósito de estar en una iglesia. Ese es el propósito de estar en la casa de Dios. ¿De qué? De que sepamos más de Dios, aprendamos más de Dios y nos asemejemos más a nuestro Dios. Por lo tanto, les animo, les exhorto a que cada miércoles a las 7 de la tarde vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y en esta mañana también quiero dar la introducción a este estudio, porque es bien necesario, porque es bien importante. Cuando los apóstoles, cuando los discípulos estaban viviendo esta etapa, estamos hablando de Hechos, estaban viviendo esta etapa, estaban viviendo en un tiempo donde el evangelio no era aceptado, donde el evangelio no era bien visto. De hecho, si usted lee los pasajes más adelante, empieza lo que es los mártires que murieron a consecuencia de creer en el evangelio. Encontramos a Esteban, un siervo de Dios, una persona que fue elegida ¿para qué? Para servir en el pueblo de Dios, para servir en la iglesia con los apóstoles, y dice que por su manera de expresar de Jesús, por su manera de estar comprometido con Jesús, ¿qué fue? Que lo llevó a ser el primer mártir del evangelio. Pero él hasta el último momento estuvo comprometido ¿con quién? Con Dios, con el evangelio de Jesucristo. Pero para poder entender esto, mis hermanos, es necesario que nos acompañe cada miércoles. ¿Para qué? Para que pueda ver qué es lo que movía a los discípulos comprometerse con Dios. Uno puede decir, es que cómo me voy a poner en sujeción, es que cómo voy a ser siervo de Dios. Cuando lo escuchas y no lo entiendes, obvio que va a haber esa pregunta en tu vida: yo ser siervo de Jesús, yo ser siervo de Dios. No, pero cuando lo vemos de la manera que Dios nos lo está explicando, porque ellos no fueron siervos de Dios
porque alguien los amenazó. Ellos no fueron siervos de Dios porque alguien los obligó a hacerlo. Ellos fueron siervos de Dios porque Dios primero conquistó su corazón, porque Dios primero, ellos entendieron todo lo que Dios había hecho por ellos, y entonces ellos estuvieron dispuestos a decir: si Dios ha dado todo por mí, ¿por qué yo no dar mi vida para Jesús? Y es como rendían sus vidas a Jesús. Y la generación en que ellos estaban viviendo, les estoy hablando, les estoy diciendo, era una generación que estaba perdida. Era una generación, de hecho vamos a Romanos. El libro de Romanos es escrito unos años después de todo ello. Y vamos a empezar en el versículo, en el capítulo 1. Fíjense la condición que estaba en ese tiempo operando. Romanos 1. Y empieza a hablar la palabra del Señor. Pablo hablando, daba gracias a Dios por cada uno de los que habían aceptado a Cristo. Estos son en los primeros versículos. Daba gracias a Dios por aquellos que habían sido llamados a predicar el evangelio, o llamados a salir de la esclavitud del pecado y ser libres en Jesucristo. Y en el capítulo, en el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Estamos leyendo este pasaje para que nos demos cuenta cuál era el ambiente que se vivía en el tiempo de los apóstoles, que se vivía en el tiempo de Pablo, cómo se estaba viviendo el evangelio, y cuál era la posición tanto del creyente como del no creyente. Y aquí en este pasaje nos revela y nos dice que Pablo está hablando y está diciendo que había personas, que había hombres que estaban queriendo detener. Si usted dio cuenta, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que ¿qué están haciendo? Que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Nos está hablando que en el tiempo de Pablo estaba sucediendo precisamente lo que sucede en nuestros tiempos. En aquel tiempo dice la palabra de Dios que había hombres, que había mujeres que estaban queriendo detener las enseñanzas bíblicas, detener las enseñanzas de Jesucristo, poniendo sus propias enseñanzas. Y dice que con injusticia querían detener la verdad del evangelio. Con injusticia. ¿Por qué con injusticia? Porque usaban las leyes. Acuérdense que uno mismo de ellos era quien, Saulo. Antes de aceptar a Cristo, se llamaba Saulo y se convierte en quién, en Pablo. Y por eso está hablando esto, porque él sabía de dónde Dios lo había rescatado. Él sabía todo lo que estaba sucediendo, que la mente estaba entenebrecida, que la mente estaba cerrada, y lo que hacía era ir y detener a aquellos que predicaban el evangelio. De hecho, Pablo, que era Saulo en aquel tiempo, fue testigo de la muerte de Esteban. Y por eso, con mucha razón y con mucho conocimiento de la verdad, empieza a decirles que con injusticia estaban deteniendo el evangelio. Que con injusticia, ¿por qué? Porque iban y apresaban a los creyentes, agarraban a los creyentes. ¿Por qué? Por predicar la verdad. Y en esa ocasión él empieza a hablar y empieza a decir: si nosotros no nos detenemos de ello, la ira de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Ahora, quiero ampliar este pasaje, o quiero ampliarle esta verdad,
Porque también dice él que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Entonces lo que estaba diciendo Pablo, quiero que lo entiendan bien, lo que estaba diciendo Pablo, estamos viviendo en medio de un mundo que está en contra de la verdad. Estamos viviendo en medio de un mundo que, aunque ya conocen de Dios, que aunque ya conocen de ese eterno poder, que aunque ya han visto las cosas que Dios ha hecho, porque desde el principio ellos lo pueden ver. Usted mira a nuestro alrededor y podemos ver las cosas que Dios ha creado. Usted mira en cuanto al nacimiento de un niño y usted puede ver el poder de Dios manifestado ahí. Por lo tanto, por eso dice, la humanidad no tiene excusa, porque sabe de Dios, porque ha conocido a Dios, porque desde el principio han visto lo que Dios ha hecho. Pero su corazón, ¿qué dice? Se ha rebelado ante Dios. Su corazón está en contra de la verdad. Y como Pablo y los apóstoles estaban viviendo en ese tiempo, estaba diciendo, la ira de Dios va a venir si no se arrepienten. La ira de Dios va a venir si ustedes no toman la verdad como estandarte en sus vidas. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Díganme, ¿quién no ha escuchado a Dios en estos tiempos? A pesar de que estamos viviendo o estamos viviendo en un tiempo donde ya cualquiera puede disponer de las ondas radiales, de las ondas del internet, o sea, ya cualquiera ha escuchado de Dios. Y cuando dice no tienen excusa, porque en aquel tiempo dice, ellos no tienen excusa, ¿por qué? Porque ya desde Dios se ha manifestado desde la creación. O sea, hay muchas maneras que la gente se puede dar cuenta de la existencia de Dios. Pero el corazón del hombre es el que decide o estar con Dios o estar lejos de Dios. Y Pablo menciona y dice, ellos han querido estar lejos de Dios, porque conocen de Dios, porque saben de Dios, pero no le glorifican a Dios. Ese era el tiempo que ellos estaban viviendo. Y si usted se da cuenta, mis hermanos, es un tiempo semejante a lo que hoy nosotros también estamos viviendo. Es un tiempo semejante en que hombres y mujeres se están levantando en contra de ¿qué? En contra de la verdad. Hombres y mujeres se están levantando en contra de lo ya establecido y están viniendo a querer apartarnos de la verdad. Y cuando digo a querer apartarnos de la verdad, estoy hablando de la humanidad, estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de nuestros propios hijos, que todo lo que se está levantando en el mundo va en contra de las verdades del Evangelio. Y nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, Pablo tenía una posición ante ello. Vaya a los versículos 16 y 17, ahí mismo, Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17, la postura de Pablo ante todo esto que estaba sucediendo. Él mismo decía, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Él estaba diciéndole a la gente, él estaba diciéndole a la humanidad de ese tiempo la posición que ellos tenían ante Dios, y que si ellos continuaban en ello, la ira de Dios vendría sobre sus vidas. Pero la posición de Pablo ante todo ello, en el versículo 16 y 17, que es la misma posición que nosotros como creyentes debemos de tomar, y es la misma posición que los discípulos y la iglesia primitiva tenían en su mente y tenían en su corazón, es esta. Dice el versículo 16, todos juntos vamos a leerlo, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Las palabras de Pablo tienen que resonar en nuestros tiempos. La palabra de Pablo tiene que resonar en nuestros corazones y tiene que llegar a un punto donde nosotros como creyentes tenemos que levantar nuestro estandarte. Como creyentes tenemos que levantar nuestra fe ante este mundo y poder decir, como lo decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En entre semana, cuando estaba yo preparando el mensaje, me di cuenta de algo que estaba sucediendo muy cercano a la iglesia donde yo crecí. Y es muy conocido, como es una asociación evangélica, una asociación religiosa en México. Y como teníamos comunión cada iglesia, a pesar de que era la ciudad, bueno, los que se ubiquen, la ciudad, que en Monclova hay una iglesia o dos iglesias, en Saltillo hay otras iglesias, en Monterrey hay otras, en Pachuca, y así en diferentes lugares había iglesias, pero teníamos comunión con esas iglesias. Y siempre como seminaristas, cuando estaba en el seminario, como seminaristas, cada año viajábamos a cada iglesia y nos dábamos cuenta de las personas fieles de esa congregación. ¿Por qué? Porque se daba a conocer a aquellas personas serviciales, se daba a conocer a aquellas personas que amaban a Dios sobre todas las cosas, se daba a conocer a aquellas personas que estaban dispuestas a estar ahí todo el tiempo. Y eran conocidas las personas. Ya cuando íbamos a tal ciudad o a tal iglesia, vamos a ver al hermano tal, al hermano fulano, y ahí van a estar ellos. ¿Por qué? Porque ellos siempre han sido fieles a Dios. Ellos aman a Dios con todo su corazón. Les nota que aman a Dios con todo su corazón. Entonces nosotros identificábamos en cada iglesia en quién podíamos, cuando fuéramos allá, apoyarnos, buscarlos a ellos. Estoy hablando de esas personas consagradas a Dios, de esas personas fieles a Dios, de esas personas comprometidas con Dios, que sabíamos que estaban en todo tiempo dispuestos a hacer la obra del Señor. Y esta semana, escuchando las noticias en cuanto a, puesto que tengo relación con los pastores de allá, y decía uno de los pastores, y comentaba uno de los pastores acerca de los miembros de la iglesia. Una generación que se nos está yendo, una generación que estamos perdiendo. Y él se expresaba de esta manera. ¿Por qué? Porque por muchos años estos hermanos, un matrimonio, había sido de grande apoyo con él. Él estuvo pastoreando por muchos años en esa iglesia. Y dice, hubo ocasiones que yo tenía que irme de la ciudad, y cuando regresaba, a quienes primero veía era precisamente a los hermanos esperándonos en esa ciudad. Y en cada momento mostraban su amor a Dios, en cada momento mostraban su fidelidad a Dios, en cada momento mostraban su compromiso con Dios. Y cuando yo estaba leyendo esto, mi corazón empezó a vibrar, mi corazón empezó a sentir algo de parte de Dios, y en parte me daba tristeza, pero esta tristeza no venía por ellos, porque la palabra de Dios nos enseña que para ellos la muerte del justo es una bendición. La muerte del justo es algo tan bueno para Dios. ¿Por qué? Porque pasan de este mundo a la realidad en Cristo Jesús, a estar siempre con Dios. Pero lo que conmovía mi corazón, les digo, no era que se fueran. Lo que conmovía mi corazón era qué tipos de creyentes se están quedando en las iglesias. Me preguntaba yo y decía, se nos están yendo aquella generación que está en oración, aquella generación que no solamente dice yo soy de Cristo, sino que aún sus pertenencias, aún su familia, aún sus hogares están a los pies de Cristo.
Esas generaciones que realmente se les veía amar a Dios sobre todas las cosas. Y digo esto porque a mí me tocó, cuando yo veo Hechos, y eso es una pregunta que yo me hago siempre y se las he mencionado a ustedes, ¿qué tan retirados estamos de qué? De vivir lo que realmente es el Evangelio. De personas que como dice, tenían en común todas las cosas. ¿Cómo pueden tener en común todas las cosas si no hay un corazón doblegado ante la presencia de Dios? No puede haber un corazón que pueden tener en común todas las cosas. Si no hay una persona que realmente ame a Dios sobre todas las cosas, no puede haber una persona que esté dispuesta a estar comprometido con el reino de Dios. Porque en nuestro tiempo la palabra compromiso ya no existe. En nuestro tiempo la palabra compromiso se ha quitado de la humanidad y la sociedad se ha encargado de ello. Un compromiso era estar en acuerdo, en común acuerdo. Las personas, era un compromiso, era como un pacto ante Dios. Era que yo vivo para ti y tú vives para mí. Pero eso ya no se conoce ni aún entre la iglesia cristiana. Cada quien vive para sí. Creemos en un Dios, decimos creer en Jesucristo, pero lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. E inclusive encontramos miembros de las iglesias que cuando la misma iglesia está pasando por adversidad, porque estamos en este mundo, pues que se conformen con el diezmo. Para eso Dios mi diezmo, y allá que se las arreglen ellos. Y entonces cada vez que yo me detengo en ese pasaje, o cada vez que me dicen, hermano, predíquenos de Hechos, de cuando decía que de la iglesia primitiva, a mí me da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque estamos muy lejos de vivir en ese cristianismo. Estamos muy lejos de vivir en ese evangelio. Estamos muy lejos de poder decir o expresarnos. Estamos viviendo como la iglesia primitiva. La gente, si ya no tiene compromiso con Dios, si ya no tiene compromiso con su iglesia, mucho menos va a tener el compromiso de decir que si vienen y le dicen, niega tu fe, ¿qué respuesta va a dar el creyente de hoy? ¿Qué pensamiento va a venir sobre su vida cuando alguien le esté diciendo, da tu vida por Jesús? ¿Tendrá el corazón para decir, sí, yo creo en Jesús, yo me mantengo firme en su palabra y yo nunca voy a negar de Jesús? Pedro en cierta ocasión dijo, yo nunca te negaré, yo siempre estaré. Pero tuvo que venir el Espíritu de Dios, tuvo que venir ese poder sobre su vida para que en el momento que se le pedía acerca de su fe, poder decir, ustedes fueron quien crucificaron a Jesucristo. Ese mismo Pedro humano, pero lleno del Espíritu Santo, pudo enfrentarse ante la multitud y decirles, ustedes fueron quien mataron a Jesús. Pero lo maravilloso de esto es de que no les estoy juzgando por haber matado a Jesús, sino que estoy diciéndoles que ese mismo Jesús que ustedes mataron, ese es el mismo Jesús que les da la salvación. A pesar de que ustedes lo llevaron a la muerte, Él quiere llevarlos a la vida eterna. Y ese es el mensaje de Pedro a través del Espíritu Santo. Y ese es el mensaje del creyente, que tiene que decirle al mundo la condición en que está el mundo. Pero a pesar de que estamos en pecado, en maldad, Jesucristo se pone entre Dios y nosotros y nos dice, a pesar de que ustedes me han negado, a pesar de que ustedes están en contra de la verdad, yo los quiero llevar a la vida eterna. Y eso es lo maravilloso del evangelio, porque Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque yo era el que perseguía a la iglesia, porque yo era el que los llevaba a la muerte, porque yo era el que detenía la verdad. Pero ahora que he conocido que a pesar de que lo que yo hacía, Jesucristo me encontró y en vez de juzgarme, me perdonó. Y ahora se podía parar firme y decir, yo vivo por aquel que aunque merecía la muerte, no me dio la muerte, me dio la vida. Cuando el creyente empieza a meditar en ello, cuando el creyente empieza a pensar en lo que Dios ha hecho realmente por nosotros, y nos damos cuenta que nuestra vida estaba encaminada a la derrota, nuestra vida estaba encaminada a las tinieblas, nuestra vida estaba encaminada a estar separado de Dios por siempre, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad.
Se nos esperaba que el infierno. Pero a pesar de todo lo que vivimos, Jesucristo dice: yo te perdono, yo te acepto, yo quiero que vivas para mí. Porque si vives para mí tienes vida eterna. Si vives para el enemigo encontrarás la muerte. Y el evangelio de Jesucristo levanta hombres y levanta mujeres que les enseña que Dios nos amó primero. Y si Dios me amó primero, ¿quién soy yo para retener lo que Dios ya me ha dado? ¿Quién soy yo para querer agarrar todo para mí? Estoy hablando en cuanto a mi vida física, en cuanto a mi vida material, en cuanto a mi vida espiritual. El hombre de hoy en día no vive para Dios, a pesar de que está en una iglesia, no vive para Dios, sino vive para sí mismo. Porque no le damos a Dios lo que le pertenece. Y no estoy hablando del diezmo, estoy hablando de nuestra vida. Somos unos mezquinos. No le damos a Dios lo que es de Dios. Pensamos que con estar en una iglesia los domingos ya le estoy entregando a Dios lo que es de Él. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no es nada. Es algo miserable. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, somos deudores de Él. Nos debemos a Él. Y este pensamiento, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, lo tenía bien en claro en su mente, lo tenía bien en claro en su corazón de que somos deudores de aquel que nos salvó. Y eso los mantenía firmes en el camino del Señor. A pesar de que los andaban persiguiendo, a pesar de lo que los usaban como antorchas en el Coliseo para luzar, muriendo los cristianos en fuego, ellos no negaban a su Dios. ¿Por qué? Porque entendían que su patria no era esta patria, esta tierra. Entendían que su tierra era una tierra celestial. Entendían que su lugar no era en este mundo, sino estar en la presencia de Dios. Por eso, con tanto ahínco, con tanto amor, con tanto pasión, no me importa que hagan conmigo lo que quieran, porque eso me va a dar un paso a estar con mi Señor. El creyente de hoy en día no tiene esa convicción. El creyente de hoy en día, lamentablemente, ha levantado ídolos. El creyente de hoy en día, lamentablemente, ha levantado tantas cosas entre Dios y el creyente que le apartan de Dios, que no le dejan vivir para Dios, que con la emoción dicen: sí, yo te voy a servir, pero con su corazón está muy lejos de Él. De hecho, esa es la palabra que el profeta decía acerca del pueblo de Israel. Su corazón, sus labios dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Y eso me lleva a pensar lo que vivió Josué en sus últimos años. Vamos allá a la palabra del Señor en Josué. Acompáñeme a ese pasaje. Josué 24. En aquella ocasión, el pueblo de Israel ya había conocido de Dios. El pueblo de Israel también ya había visto las maravillas, las grandezas que Dios había hecho por ellos. El mismo pueblo de Israel había visto la mano poderosa de Dios sacarlos de la esclavitud, llevarlos por el desierto, y su mano poderosa estuvo con ellos alimentándolos. Su mano poderosa estuvo con ellos dándoles de beber. La mano de Dios también proveyó para sus vidas, para su cuerpo físico. Estuvo en todo momento la mano de Dios. Dice la palabra del Señor que de noche eran cuidados o eran alumbrados por una columna de fuego, y de día por esa nube que les marcaba hacia dónde deberían de ir. Y todo esto lo vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel experimentó la misericordia de Dios. El pueblo de Israel experimentó todas las bondades de Dios. Cuando ellos necesitaban de Dios, Dios siempre estaba para ellos. Y esto es lo que estaba platicando Josué al pueblo de Israel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido bueno para con nosotros, pero lamentablemente nosotros hemos sido infieles
a nuestro Dios. Y en el versículo 14 al 16, Josué les dice una cosa. Después de haber mostrado lo que Dios había sido para ellos, lo bueno que Dios había sido en sus vidas, les dice estas palabras: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Teme a Jehová, sirve a Jehová, pero sírvele con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Cuando dice al otro lado del río y en Egipto, primero habla de que tuvieron la oportunidad de dejar esos dioses, ¿dónde? Del otro lado del río. Tuvieron la oportunidad de dejar de esos dioses, ¿dónde? En el desierto. O sea, Dios te rescató de Egipto y te llevó, te quería llevar a lo que es la tierra prometida, y en ese trayecto tuviste la oportunidad de negar esos dioses, tuviste la oportunidad de dejar todas esas malas costumbres, tuviste la oportunidad de adorar a otros dioses, de dejar de adorar a otros dioses. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dice que sus padres continuaron adorando a esos dioses. Por eso dice: a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron, ¿dónde? Al otro lado del río. Ya no estaban en esclavitud. Escúcheme bien esto, y esto tiene mucha relevancia. Ya no estaban en Egipto, ya no estaban en esclavitud. En otras palabras, si lo llevamos a nuestro tiempo, podemos decir, ya eran creyentes. ¿Sí? Ya no estaban en el Egipto, sino que ya habían pasado el río. Estaban por pasar lo que es la tierra prometida, estaban en el desierto y tuvieron esa oportunidad de ¿qué? De adorar a un Dios, de adorar a ese Dios, de esos mandamientos que se les dio, ponerlos en práctica. Pero ¿qué decidieron ellos? A pesar de que ya habían sido libres, seguían en esclavitud espiritual. Seguían adorando a otros dioses. Y mucho creyente hoy en día ya ha sido libertado de Egipto, pero sigue adorando a esos dioses. No hay una vida entregada a Dios. Cualquier cosa que pasa en el mundo, cualquier cosa que pasa en mi sociedad o en mi familia, ¿qué es lo que me hace? Me hace inclinarme ante otros dioses. No hay ese compromiso, no hay esa fidelidad a Dios. ¿De qué? De servirle de todo corazón. Por eso la pregunta o el consejo de Josué era: teman a Jehová. No solamente crean en Él, no solamente digan Dios es primero, sino que teman a Jehová, que lo amen de todo corazón y que le sirvan. Pero si le van a servir, que le sirvan ¿cómo? No por conveniencia, sino en integridad. Dios, si tú me bendices, Dios, si tú me das esto, Dios, si tú esto, yo te voy a servir. No, de esa manera no. Dice en integridad y en verdad. Voy a servir a Dios, voy a entregar mi vida a Dios, porque yo sé quién es Él y qué tiene para mí. Y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. En otras palabras, como creyentes ya estamos en ese punto, al otro lado del río. O sea, todavía no entramos a nuestra tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La vida eterna. Todavía no entramos a nuestra tierra prometida. Y aquí en esta vida, en la vida del creyente, esa vida que yo estoy viviendo, que de aquí a donde yo muera o sea levantado por Jesucristo, esta vida tengo la oportunidad, ¿para qué? Para ir dejando todos esos dioses, para que mi vida no sea postrada ante los dioses, sino mi vida esté postrada ante ¿quién? Ante Dios. Pero ¿qué pasó con esa generación? Esa generación decidió que seguir adorando otros dioses. Y cuando la iglesia adora a otros dioses, el pueblo que está afuera ve que el pueblo de Dios no ama a su Dios, que el pueblo de Dios ha perdido su compromiso, que el pueblo de Dios ha perdido su fidelidad. Por lo tanto, ellos tampoco creen en ese Dios y se levantan en contra de ese Dios. Estoy hablando del tiempo de Josué
Estamos hablando del tiempo de que vivió Pablo y ahora estamos hablando del tiempo que nosotros estamos viviendo. Es necesario que como iglesia, es necesario que como pueblo de Dios, en realidad empecemos a amar a Dios. El amor no se proclama, el amor no se grita, el amor se vive. Y ese amor, cuando se vive, se nota que hay amor. Si usted como pareja, como esposo, como esposa, no le basta simplemente que le digan te amo. Quiere esa demostración de ese amor. Y a Dios, cuando Dios habla de Israel, le dice, de labios me dicen que me aman, pero su corazón, su vida, sus cosas que hacen están muy lejos de decir que realmente me aman. Por eso también le sigue diciendo, servid a Jehová, y si mal os parece, porque la voluntad o la decisión la toma cada persona, cada familia, la toma de servir a Dios o de estar lejos de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice? Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un compromiso no con el mundo, hay un compromiso no con la sociedad, hay un compromiso no con lo que es existente de esta tierra, o con la política, o con lo que está a nuestro alrededor. No, hay un compromiso con nuestro propio Dios. Por eso decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cambiarán los tiempos, cambiarán las etapas. La iglesia de hoy en día dice, oh, es que estamos en el 2020, o es que lo de aquellos años no se compara nada con lo que estamos viviendo. O sea, nosotros estamos en otra época. Dios sigue siendo el mismo Dios. La verdad sigue siendo la misma verdad. Por eso no confundamos, mis hermanos, que el evangelio de hoy se vive de otra manera. Esa es una mentira. El evangelio de hoy se vive como se vivió la iglesia primitiva. Si nosotros queremos acomodar, oh, no, es que ese eran otros tiempos, es que eso era cuando Jesús acababa de morir, y por eso ellos daban toda su vida, todas sus casas, todas sus pertenencias, la traían ante Dios. Es el mismo evangelio de Jesucristo. Y no era por conveniencia de las personas, era viendo el bienestar de todos ellos, y tenían, dice, estaban unánimes y juntos, y todos servían a Dios. La diferencia de todo ello es: teme a Jehová y sírvele con integridad y en verdad. En otras palabras, ama a Dios con todo tu corazón. Si usted sigue leyendo todo lo que es el pasaje del 24, se va a dar cuenta de que en cierto punto Josué les estaba haciendo la invitación, pero a la misma vez les dice, como por ejemplo en el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y Dios celoso. Él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos. Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Está diciendo, si no hay un compromiso verdadero, mis hermanos, si no hay una fidelidad a Dios, si no hay una entrega a Dios, no es un corazón que va a hacer contentar el corazón de nuestro Dios, sino antes lo va a que su ira venga en contra de nosotros. Y esa es una verdad que la iglesia hoy en día no quiere escuchar. La iglesia de hoy en día quiere escuchar: Dios me ama. La iglesia de hoy en día quiere escuchar: Dios me bendice. La iglesia de hoy en día quiere escuchar: los cielos se abren para mí y todas las bendiciones de Dios, el río de Dios fluye sobre mí, todas las bendiciones. Pero no quiere escuchar: hay que comprometernos con Dios, hay que vivir para Dios,
Por eso Josué les dice, ellos decían, no, sí, nosotros queremos servir a Dios, nosotros amamos a Dios, nosotros le creemos a Dios. Y les dice Josué, de esa manera Dios no acepta nuestro servicio. La iglesia de hoy en día tiene que entender que si queremos seguir sirviendo a Dios a nuestra manera, nosotros somos también ese punto, no de la bendición de Dios, sino de la ira de Dios. Presentando que fuego extraño ante Dios, presentando lo que no es agradable a Dios, presentando los sacrificios que no le agradan a Dios. Y Dios está en contra de todo ello. Y no es que Dios no nos ame, sino que nosotros estamos decidiendo amar a otros dioses en vez de nuestro Dios. Quiero seguir adelante para poder terminar. En los versículos 29 y 31, vayan al 29 y 31 de Josué. Les hablaba de las generaciones, y la Biblia también nos lo muestra. No vamos a ir a esos pasajes, nos pasaría mucho tiempo, pero nos muestra de que hubo generaciones que amaron a Dios, pero hubo generaciones que aborrecieron a Dios, y la diferencia era enorme entre esas personas o generaciones que amaron a Dios, como también las que no amaron a Dios. Usted lo puede leer en la palabra de Dios, pero quiero concentrarme en esas personas que amaron a Dios, como por ejemplo dice Josué 24, 29 al 31. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Fíjense cómo se habla de él, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová, ¿qué dice? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Por qué sirvieron? Porque les vino en claro lo que Josué les dijo. Les vino en claro lo que Josué les estaba diciendo. ¿Saben qué? Ustedes tienen la decisión de servir a Dios o servir a los otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no lo pueden servir de la manera que ustedes quieren hacerlo. Ay, cuando pueda, pastor. Ay, si tengo tiempo, pastor. Ay, si esto. No, pastor, es que no es así. Debe ser de esta manera. O sea, no, es como Dios lo está diciendo, con integridad y en verdad. Y es necesario que lo entendamos como lo entendió el pueblo de Israel, porque Josué les empieza a decir, es que no es como ustedes dicen, es como Dios le agrada. De esa manera vamos a adorar a Dios. De otra manera, ustedes mismos se están engañando. No pueden servir a Dios. Ay, es que pastor, que yo quiero amar a Dios, que yo quiero servir, yo quiero mostrarle mi amor. Sí, mostrarle mi amor es primeramente ser obediente a Él, primeramente guardar su palabra, primeramente ser fiel a Él, comprometido con Él. Cuando soy comprometido con Él, voy a ser comprometido con la iglesia. Pero la iglesia de hoy en día no entiende el compromiso con Dios, por lo tanto tampoco es comprometida con la iglesia. Y en esa ocasión Josué les enseña y les dice, y el pueblo que lo entendió. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, déjenme buscar el pasaje. En el versículo 16, ellos mismos dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Cuando tú estés en esa posición, Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y el pueblo de Israel dijo en aquella ocasión, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. La iglesia tiene que llegar a este punto de decir, el único Dios que vamos a amar, el único Dios que vamos a servir, el único Dios que vamos a adorar, al único Dios que vamos a vivir para Él, se llama Jehová de los ejércitos. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y Dios es todo aquello que se levanta entre Dios y la persona. ¿Para qué? Para poner en primer lugar a nuestro Dios. Puede haber muchas cosas en tu vida o en nuestra vida que nos están separando y que estamos levantando dioses. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser los amigos, puede ser todo aquello que nos quite
de obedecer a nuestro Dios. Lo ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y algo que está sucediendo en la humanidad, que sucedió en el tiempo de Pablo, que ha sucedido en todas las generaciones, es aquello que se levanta en contra de la verdad y que pone con injusticia o quiere interponer con injusticia sus creencias, sus ideologías, lo que ellos piensan, como dice Romanos 1, que su necio corazón los lleva a creerse sabios, a creerse entendidos y estar eligiendo lo que ellos creen que es verdad, cuando la palabra de Dios lo llama mentira. Y en este tiempo, iglesia, nosotros como creyentes, a nosotros Dios nos ha llamado a ser luz en este tiempo. Nos ha llamado a ser sal en este tiempo. Y para poder ser luz y sal en este tiempo, tiene que haber un compromiso con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cada día se está viendo más y más esa injusticia que va en contra de la verdad. Y la pregunta es, la iglesia, ¿qué posición va a tomar ante estas injusticias? ¿Qué posición va a tomar ante estas, todo esto que está viniendo en contra de la verdad? Para ejemplificarte qué es lo que estamos viviendo o qué es lo que está sucediendo en el mundo. La semana pasada vimos que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que terminamos la semana pasada. Él vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Abre los ojos, iglesia. Estamos viviendo tiempos como los vivió la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva se paró firme y decía: no me avergüenzo del evangelio. Y seguían amando a Dios, y seguían en las casas, y seguían haciendo oraciones, y seguían estudiando la palabra. No se escondieron, sino seguían proclamando y poniendo el estandarte de Jesucristo enfrente de ellos. ¿Qué está haciendo la iglesia en estos tiempos? ¿Qué está haciendo el creyente de estos tiempos? Estamos viendo que está sucediendo lo mismo que sucedió en la iglesia primitiva, pero ¿cómo estamos llevando el evangelio? ¿Estamos parados firmes en él? ¿Estamos levantando el estandarte de Jesucristo? ¿Estamos en la posición de decir: nunca tal nos acontezca esto, de que dejemos de servir a Dios e inclinarnos ante estos dioses? ¿Estamos dispuestos a decir: no me avergüenzo del evangelio, quiero vivir para el evangelio? La generación que amaba a Dios se está acabando, y está viniendo una generación que está siendo tolerante con lo que el mundo está hablando. Está siendo tolerante con las leyes que se están haciendo, o lo que se está legalizando. Está siendo tolerante, o a veces hasta está siendo ignorante en todo ello, no queriéndose dar cuenta que la injusticia sigue amenazando lo que es la verdad de Jesucristo. El mundo sigue en la misma posición de poner todo aquello que va en contra de la verdad. Te estoy hablando, como lo diría John Wesley, lo que una generación tolera, una generación que ama a Dios, una generación que quiere servir a Dios, la siguiente lo abraza. Una generación está en contra de todo lo que va en contra de la verdad, pero otra generación lo está abrazando. Y creo que como iglesia a veces pienso que estamos viviendo en ese tiempo donde la iglesia está abrazando lo que debería de desechar. Estoy hablando como por ejemplo la ideología de género. ¿Han escuchado de esto, verdad? Uno decide qué es, no es Dios. Uno decide qué es, varón. De hecho ya no lo llaman así, varón o hembra. Ellos ya tienen otras posiciones, otra ideología, otra creencia, y están yendo en contra de la verdad de Jesucristo, en contra de la verdad de nuestro Dios. Otra de las cosas que está levantando en contra de la verdad es el feminismo, que la mujer quiere tomar el lugar que Dios no le ha dado. No estoy hablando de machismo tampoco, estoy hablando de el feminismo, una posición que quieren tomar cuando Dios ha hecho roles y papeles en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer. Estoy hablando también en contra de ¿qué? Del aborto.
en contra del aborto, una ley que se está tomando en todas las naciones, de que uno tiene el derecho de quitar la vida. Y eso solamente le pertenece a Dios. Dios es el que da la vida, Dios es el que también la quita. Se está hablando mucho también de la pedofilia y podemos aumentar tantas cosas que están sucediendo. Y si usted se da cuenta, todas estas ideologías, todas estas creencias están siendo impuestas injustamente, como lo dice Romanos, que injustamente se levantan en contra de ¿qué? De la verdad. Pero como creyentes, y como Pablo lo hizo, nosotros tenemos que pararnos firmes y decir la verdad de Jesucristo. Decir, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. De hecho, más adelante lo mismo dice, 25, Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Y tal parece que la iglesia no está interesada en proclamar la verdad. La iglesia se está callando, la iglesia se está escondiendo y no levanta su estandarte, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, feminismo, cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, ideología de géneros, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Es lo que estamos viendo en la humanidad. Si usted se da cuenta, todo lo que está sucediendo es real. Se está imponiendo o se quiere imponer en nuestros hijos injustamente, y que se aparten de la verdad, estando atestados de toda injusticia, de toda fornicación, perversidad, avaricia, lo que está reinando en el mundo, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ya no hay honra en la familia, ya no se cree en el matrimonio, ya no se cree en lo que Dios ha establecido. Necios, desleales, sin afecto natural. No les importa pasar por encima de los demás con tal de que de obtener lo que ellos desean. No les importa ser injustos con tal de que de poner sus propias leyes, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Lo único que les espera es la muerte. Y estamos hablando no de la muerte física, sino la separación de Dios y el hombre. Estar por siempre separados de Dios. Y Pablo lo levanta y Pablo lo dice y les empieza a hablar de esta manera. Por eso antes de ello decía, no me avergüenzo del evangelio. Y si estaba diciendo no me avergüenzo del evangelio, yo estoy dispuesto a ¿qué? A decirle al mundo la verdad de Dios, duela que le duela. Y de este tipo de creyentes necesita el mundo hoy. De este tipo de creyentes necesita el mundo, que digan, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz de este mundo. Pero tal parece que la iglesia se está acomodando en un punto de que mientras no se metan conmigo, yo no me meto con ellos. Y estás dejando o estás siendo partícipe de que ellos se vayan al infierno por tú no amar y comprometerte con Dios. Es menester y es necesario que como creyentes empecemos a tomar nuestra posición.
no solo las hacen, está hablando de todo lo que estamos diciendo que provoca la muerte, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿En dónde está la iglesia? ¿En dónde está tu corazón? ¿Qué posición vas a tener o qué posición vas a aportar? Si de veras amas a Dios, vas a decir como Pablo: no me avergüenzo del evangelio. Si de veras amas a Dios, vas a decir como el pueblo de Israel: nunca tal acontezca tal cosa, que yo me poste ante todas las leyes, ante todo lo que está sucediendo en el mundo, que van en contra de la verdad. Pero si no quieres compromiso con Dios, obvio que te vas a involucrar con ello, obvio que vas a aceptar todo ello, y vas a poner una posición de que, de lo que dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, que en los últimos tiempos la fe de muchos, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Porque hay una decisión: o sigues amando a Dios a pesar de todas las cosas, o te quieres conformar a este mundo. Mismo Pablo decía: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque este siglo cada vez se va a ver más maldad en el mundo, pero es decisión de tuya seguirte burlando del evangelio, creyendo que eres de Cristo, pero no viviendo para Él. Las consecuencias no las pensamos, las consecuencias vienen cuando menos pensamos. A veces nuestros hijos son de esta manera, o nosotros también fuimos hijos. Al momento no pensábamos en las consecuencias, pero cuando estábamos en las consecuencias, Dios mío, y esto, o cuando nuestros papás nos iban a castigar, pedíamos misericordia, porque antes sí nos castigaban, sí nos disciplinaban. Hoy ya no se conoce todo eso. ¿Y sabe de dónde viene todo eso? Precisamente que con injusticia están deteniendo la verdad. Por eso la humanidad o la sociedad hoy en día no conoce de compromiso, no conoce de fidelidad, no conoce de honrar, no conoce nada de ello. ¿Por qué? Porque todos esos valores se han perdido, porque la misma sociedad se ha encargado de ello. Y nosotros como iglesia no estamos dispuestos a continuar con nuestros hijos, enseñarles honra, enseñarles valores, enseñarles a amar a Dios. Por eso, mi hermano, en esta hora yo te animo y yo te invito. En ti está la decisión, como Josué les dijo. ¿Quieres amar a Dios? Demuéstraselo. ¿Quieres servir a Dios? Vive para Él. No te engañes a ti mismo. El venir a la iglesia no te hace salvo. El venir a la iglesia no quiere decir que amas a Dios. El obedecerle a Él es lo que dice que le amas a Él. Amén. Vamos a ponernos en pie. Dice la palabra del Señor, por último, hablando de la ceguera e hipocresía de Israel. Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, piensan que aman a Dios. En otras palabras, simplemente, si lo podría yo descifrar así: es que yo voy a la iglesia porque mis papás me llevan. Yo voy a la iglesia porque ya se me hizo costumbre. Yo voy a la iglesia porque es domingo y que tengo que estar en la iglesia. Yo sirvo en la iglesia porque como soy creyente, entonces tengo que hacer algo en la iglesia. Pero dice que es solamente de boca y su corazón no está realmente ahí. Y hoy, en esta mañana, yo les invito que como iglesia pensemos en este mensaje, pensemos en este pensamiento que Dios ha puesto en esta mañana a través de su Espíritu Santo, y que al igual que el pueblo de Israel, al igual que la iglesia primitiva, al igual que Pablo, podamos tomar una decisión de vivir solamente para nuestro Dios. La invitación que Josué les hacía es: ustedes tienen la libertad, ustedes tienen la decisión de adorar a los otros dioses
o adorar a Dios. Pero si van a adorar a Dios, háganlo en integridad y en verdad. O sea, háganlo de todo corazón. Si Dios demanda cambios en mi vida, voy a hacer esos cambios. Si Dios desea que yo le sirva, pero que hay algo en mi vida que necesita ser cambiado, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo sé que en el pasado hice las cosas mal, pero hoy quiero hacerlo bien. ¿Qué tengo que hacer para hacer esos cambios? ¿Qué tengo que hacer para hacer esos cambios en mi vida y presentar todo nuestro ser al servicio de Dios y empezar una nueva vida en Cristo Jesús? Esa nueva vida en la iglesia se ha perdido. Simplemente ven a Cristo, y si tú dices que Jesucristo es tu Señor, las bendiciones de Dios van a estar en tu vida y las enfermedades se van a ir, pero nunca se nos dice el pecado que está interfiriéndose entre Dios y tú va a ser quitado. Pero es necesario que vengas a esta nueva vida y empieces a vivir de una nueva manera. Las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Y cuando dice hechas nuevas, tu mentalidad va a ser, entonces Dios, ¿qué es lo que te agrada? Entonces Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? Y tú empezar a hacer esos cambios. Y de esa manera tú le vas a estar demostrándole, en verdad Dios, yo te amo a ti. En verdad Dios, tú estás en primer lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque puedo vivir como estaba, pero no quiero hacerlo así. Quiero hacerlo como tú dices en tu palabra. Y los cambios, vicios, tantas cosas que hay en nuestra vida, ídolos. No estoy hablando de las imágenes, estoy hablando de ídolos en nuestro corazón, que nuestro corazón se va más con otras cosas en vez de que con Dios. Todo eso, ir cambiando, y de esa manera yo voy a estar demostrando el amor hacia Dios. La vida cristiana, se lo vuelvo a repetir, no es teoría. No sé qué tanto sé de la Biblia, no es que tanto he memorizado la Biblia, no es que tantas predicaciones he escuchado. El Evangelio es práctico, tiene que haber cambios en nuestra vida. Si no, lo único que estamos haciendo es, como dice Santiago, por un lado entra y por otro sale lo que es la palabra de Dios. Nunca se queda en nuestro corazón. Padre Dios, gracias por tu consejo de esta mañana, Dios. Gracias porque la misma palabra lo dice, la verdad nos hace libres. Y eso es lo que anhelamos, Dios, una libertad en ti. Vivir para ti, Dios, como lo dice tu misma palabra. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que viven en Cristo Jesús, para aquellos que han entendido que la vida cristiana es una nueva vida, una vida en abundancia, que no va a empezar cuando lleguemos al cielo, que empieza cuando empezamos a vivir para ti en esta tierra. Nuestra perspectiva de la vida se cambia, nuestro sentido de la vida se cambia, empezamos a vivir para lo que realmente vale: nuestro Dios, nuestra familia y quienes están a nuestro alrededor. Y todo eso nos lleva a cambiar de mentalidad. Todo eso nos lleva a querer estar cerca de Dios, a aprender más de Dios, a saber más de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios pide de mi vida? ¿Qué es lo que realmente Dios pide de mis relaciones? ¿Qué es lo que realmente Dios pide de mi familia? Y empezamos a vivir nuevas vidas en ti, Dios. Y eso nos lleva a poder estar seguros en ti. Eso nos lleva a poder estar confiados en ti. Una vida de compromiso, una vida de fidelidad contigo, porque tú así lo eres con nosotros. Siempre has sido fiel, siempre has estado con nosotros, y es tu promesa de estar siempre con nosotros. Y esa relación empieza, una relación que se hace fuerte, una relación que crece en nuestra vida, en nuestro corazón, y que cada día podemos decir, como empezamos el servicio de esta mañana: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Dios, porque lo eres todo para mí. Que no solamente sale de nuestra boca, sino que sale desde dentro de nuestro corazón. Tú has sido tan bueno con nosotros, Dios. Has extendido tu gracia y tu favor sobre nuestra vida. Has hecho tantas maravillas en nuestra vida. ¿Cómo no hemos de amarte, Dios?
Pero no solamente lo queremos hacer como lo hacía el pueblo de Israel de boca, sino queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Que nuestra vida, que nuestra boca, que nuestras acciones, que todo lo que somos, que en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, que el estandarte que se levante, que puedan decir: Él es un verdadero seguidor de Cristo. Él verdaderamente ama a su Dios, porque no solamente dice que es cristiano, sino vive como un creyente. No solamente dice que ama a Dios, sino vive para su Dios. El mundo está deseando de personas así. El mundo está siendo confundido. La verdad está queriendo ser detenida. Pero para eso está tu iglesia. Para eso están tus hijos que han entendido que para nosotros el vivir para Dios es lo mejor, como también el morir para Dios. Que nuestra vida está escondida en Dios, que nuestra vida le pertenece a Dios. Porque aunque este mundo o lo físico quedara en la muerte, sabemos que veremos a nuestro Dios y viviremos para siempre con Él. Con esta perspectiva en nuestra vida, con este conocimiento en nuestra vida, no nos importa lo que diga la gente, nos importa lo que diga Dios. Queremos agradar primeramente a nuestro Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como dijo el pueblo de Israel, nunca tal acontezca que dejemos de servir a nuestro Dios por inclinarnos a los dioses de este mundo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio ha sido poder en mi vida, y el evangelio es el que me levanta. Ese poder que levantó a Jesucristo entre los muertos me levanta y me mantiene firme en estos tiempos. Al que venciere, al que fuere fiel, a ese se le dará la corona de vida. Y tus apóstoles lo entendieron. La iglesia primitiva lo entendió. Josué lo entendía, que tenemos que estar siempre fieles, firmes, comprometidos contigo, Dios. Y como iglesia, Dios, en esta mañana también te decimos de esta manera, Dios, queremos vivir para ti, pero vivir en integridad, vivir en verdad para ti, Dios. Perdona nuestras faltas, Dios. Perdona nuestra infidelidad, pero que de aquí en adelante, Dios, seamos comprometidos contigo, Dios. De ahí tu misma palabra nos enseña y nos dice que cuando nosotros vivimos para ti, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y cuando dices todos los días, no es solamente en esta tierra, sino por una eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora yo ruego por cada familia, Dios, representada en esta hora, Dios, que tu gracia y tu favor sea sobre sus vidas, Dios. Que la palabra de Dios crezca en abundancia en sus corazones, en sus mentes, Dios, y que esa misma palabra, Dios, gobierne sus vidas, gobierne sus familias, Dios, y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ellos, y la guianza del Espíritu Santo les esté siempre llevando hacia la verdad en esta semana, Dios. Vamos a salir de este lugar, pero sabemos que tu presencia nunca nos dejará, siempre nos sustentará. Gracias por ello, Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno, mis hermanos. Esperemos que la palabra de Dios pueda trabajar en su vida, pueda trabajar en su corazón. Piense en la palabra, medite en la palabra, escudriñe la palabra y póngala en práctica. Que el Señor les bendiga.